República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos en este día viernes, un viernes sin mayores informaciones, que no sean más los pataleos que se han estado dando respecto a algunos temas. Por un lado, que si la carta el pronunciamiento de Paliza en medio de la situación bastante compleja en la que se encuentra el Partido Revolucionario Moderno, por un lado, por otro lado, bueno, lo que venimos arrastrando desde hace días y sobre todo haciendo énfasis sobre lo que es el tema de la reforma laboral. ¿Qué tenemos de último? Bueno, vamos a discutir la reforma, pero la vamos a hacer en enero. Y probablemente esta reforma laboral termine al lado de la gaveta que guarda desde hace tiempo el Código Penal, que no hay forma de que pueda aprobarse. Y vamos a hablar un poco sobre esos dos temas, urticantes por cierto, que son los cambios que se propusieron al Código de Trabajo y que acaba de entrar precisamente en la misma recta, en la misma línea de ese Código Penal, o sea, están en el Congreso, ahí los sectores están trancados a banda porque hay dos grupos opuestos que no ceden ni una micra así en sus posiciones. Por ejemplo, en el caso del Código Penal, son muy conservadores y progresistas por lo del aborto, pero aquí entonces se da la dicotomía. En el caso de la reforma laboral son los empresarios los que, y los trabajadores, en este caso, los que están echando el pleito. Los trabajadores representados en las centrales sindicales, si es que todavía eso sirve para algo, porque hace tiempo que aquí nosotros no tenemos centrales sindicales que realmente puedan tener el peso que requieren los trabajadores para su defensa. Y ahí se está echando el pulso. ¿Por qué? Por el tema de la cesantía. En el caso del aborto, en el caso del Código Penal, por el tema del aborto. Aquí el choque es con los empresarios. En el caso del aborto es con las iglesias. Son dos poderes permanentes, son de los llamados poderes fácticos con quien ningún gobierno quiere chocar ni tener ningún tipo de concentración. Pero la cesantía, que todos sabemos es la liquidación que se le dan a los empleados que son despedidos cuando se hace sin causa justificada, y es lo único que se lleva para no irse con una mano delante y otra detrás, no importa el tiempo en el que haya desempeñado sus funciones. Y eso es lo que había dicho el gobierno. Pero sabemos que no es de ahora que esos sectores están dando túmbulos con el tema de este código, en los que están de acuerdo casi en todo, hasta que se toca el tema de la cesantía. Y de hecho, yo creo que ya no hay ni siquiera que hablar de algunos cambios que necesariamente y que no tienen ninguna vuelta, como la creación de un tribunal especializado para resolver los pleitos laborales, la regulación del trabajo remoto, las nuevas reglas del trabajo doméstico. Todos se pusieron de acuerdo. Con la cesantía, ahí es donde, como dicen, la puerca retuerce el rabo, y ahí es donde están trancados a cal y canto. Ahora lo que decidimos fue ponerlo sobre la mesa, pero desde mediados de octubre, señores, parecía que finalmente se había desenredado este nudo. Pues no. El nudo está cada vez más embrollado. El ministro de Trabajo presentó su propuesta, el gobierno la mandó al Congreso, la cesantía se queda como está. Y es lo que dice el gobierno, que no es con lo que están de acuerdo los empresarios. Pero ellos quieren, estos últimos por supuesto, que se busque otra alternativa, como el seguro de desempleo, un fondo en el que las empresas van poniendo dinero todos los meses de a poquito. Comenzaron a hacer sus diligencias y de inmediato el proyecto de ley, señores, está estancado. Eso no se mueve ni para allá ni para acá. Y por supuesto, ya ustedes saben, a pesar de que el gobierno está insistiendo en que el acuerdo es de no tocar la cesantía, y que algunos legisladores incluso han salido a decir que eso es innegociable, sabemos cómo se manejan las cosas aquí. Y ahí está el empresariado, que sabe cómo meter presión, sobre todo ante la genuflexión y sobre todo a la forma de cómo se trafica y se manejan las cosas a partir de intereses en ese Congreso Nacional. Entonces no podemos tener nosotros la tranquilidad de que eso se va a resolver
y que la forma de resolverse sea beneficiando a los trabajadores, aunque hay que admitir que el gobierno está metido en un brollo bastante serio, porque, bueno, sabemos que no quiere chocar con esos sectores, con esos poderes permanentes, en este caso los empresariales, y ahí está el pulso, y ellos no van a ceder, porque a ellos lo único que les importa es su acumulación y que sus intereses estén preservados, por un lado, pero y la presión social y la confrontación que pudiera desatarse en caso de que la única conquista que tiene un trabajador para no salir con una mano delante, repito, y una detrás, cuando lo despidan del trabajo, eso ¿cómo lo va a paralizar? ¿Y cómo va a poner un muro de contención? Pero sobre todo, ¿estaría el gobierno dispuesto a pagar ese costo político que implicaría eso? Por eso, los sindicalistas no quisieron quedarse dormidos, cogieron para el Congreso a protestar, pero yo no creo que esa sea la salida, aunque sí un buen calentamiento. Y a pesar de la fragilidad de los sindicatos aquí en nuestro país, pero lo hicieron, protestaron y no lo hicieron con cara de amigos ni pacíficamente, porque lo que menos se voció aquí es que si se tocaba la cesantía iba a haber candela. Entonces, ahí está el gobierno metido en ese brollo que yo no sé cómo van a salir de eso. Por eso pienso que probablemente el Código Laboral termine ahí dormidito, como ha estado durmiendo también el tema del Código Penal, que no hay forma de que eso pueda moverse para ningún lado, porque ya ustedes saben qué es lo que están ahí, cuáles son los que están ahí enfrentados. Respecto a lo otro, hoy precisamente el periódico Diario Libre hace una referencia, claro, de por qué no se aprueba el código penal, sobre todo cuando ya se han hecho se han sometido una serie de leyes internas como compensación para algunas falencias con las que se debería de avanzar en términos de la justicia, todo menos aprobar un código que, incluidas las 3 causales, el propio presidente de la República había estado de acuerdo en que así sea. Vale decir y recordar, señores, que de 176 países, solo 6 no tienen aprobado las 3 causales y en esos está incluida República Dominicana. Entonces, es interesante ver cómo es que el Poder Ejecutivo ha sometido esa serie de proyectos de leyes al Congreso orientados a fortalecer las sanciones para varios delitos que son de índole penal y que estuvieran resueltas si ya tuviésemos el Código Penal aprobado. Se pretende entonces hacer una sanción más drástica por algunos crímenes que podrían alcanzar incluso los 50 años de cárcel dependiendo de la gravedad de los mismos. Pero atacar la corrupción en grupo y fortalecer de una manera decisiva la transparencia en República Dominicana también es parte de lo que está siendo sometido. Todo, repito, menos de aprobar el Código Penal, que todo esto pudiera estar contemplado. Entonces es muy probable que todas esas leyes que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo pasen sin ningún problema y que tomen muchas consideraciones el dominio que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados. Señores, de 190 diputados, 146 son del gobierno. Y la hegemonía que tiene en el Senado es mucho mayor todavía, porque en el Senado, con 29 de los 32 senadores que pertenecen al partido oficial, es decir, al Partido Revolucionario Moderno, entonces la cosa es mucho, mucho mayor. Entonces, aquí con todo esto, lo único que tú tienes que hacer es seguir haciendo preguntas de por qué, a pesar de estar en esa mayoría absoluta, no se aprueba ese Código Penal y se usan las leyes que puedan suplir los vacíos que ya tiene el Código Penal. Muy sencillo, porque hay 2 poderes enfrentados ahí y hay uno con el que los gobiernos, los partidos, los políticos no quieren enfrentarse. En el caso del Código Penal tenemos el tema de las 3 causales. Esa es la retranca en esa pieza que ha sido el tema que por tanto tiempo se ha estado discutiendo, razón que incluso llevó a gobiernos anteriores a observar
la posibilidad de que ese Código Penal, que yo no sé cuánto tiempo tiene ya rodando en el Congreso, yo creo que ya vamos para los 20 años, y se ha observado por la resistencia. Entonces estamos ahí en medio de todo esto y yo no creo que se vaya a aprobar. ¿Cuándo va a ser? Bueno, yo no sé. ¿Cuándo se va a someter de nuevo? Bueno, tampoco lo sé. ¿Cuándo va a empantalonarse entonces el gobierno frente a esos sectores que no es un tema de las tres causales, es un tema de la resistencia de la Iglesia Católica respecto a este caso? Entonces vamos a ir introduciendo trocitos de leyes, porque eso es lo que se está haciendo con la propuesta que se hizo esta semana, que bien pudiera resolverse con la aprobación del Código Penal. Pero no, mi amor, para nada, porque aquí para lo único que se empantalonan y para lo único es que son fuertes y determinantes es cuando se trata de fuñir a los más débiles. Pero como aquí tenemos dos sectores que en todos los gobiernos del mundo, en este país, han sido poder, por un lado la Iglesia Católica y por otro lado el empresarial, entonces ahí la cosa se ve desde otro cristal, y es bueno que nosotros, los ninguneados, podamos tener conciencia de ese carácter de selectividad y de tratamiento distinto cuando se tratan de esos poderes que están siempre detrás de los gobiernos, porque son los que en muchos casos, por ejemplo, como en el caso empresarial, financian partidos. Otros lavan dinero detrás de los partidos y detrás de los gobiernos. Entonces con eso no se puede absolutamente variar ni presionar. Pero yo creo que está ahí, es un gran desafío para el gobierno, que probablemente termine más que enfrentar a esos sectores que están con una resistencia brutal, que la propuesta de código laboral sea colocadita ahí en un ataúd paralelo en la gaveta de algún legislador. Con esto les pido que le den like a esta transmisión y que la compartan, agradeciendo siempre a Farmacia GBC, 100% dominicano, no se olvide. Muy cerca de usted hay una Medicar GBC para adquirir con un 20% menos sus medicamentos en todas las sucursales. Suscríbanse a este canal. Y bueno, aquí estamos ya terminando la semana laboral con un clima, yo creo que más que otra cosa ha estado durante la mañana bastante caluroso, pero bueno, en algún momento llegará la brisita, y no precisamente la brisita controversial de los bonos navideños. Mañana nos reencontramos. Soy Ivonne Ferreras.